Bueno, además de ir conociendo los nombres, el primero que salió, por supuesto, fue el del expresidente Martín Vizcarra. Una vergüenza conocer que se benefició antes que todos los peruanos de la vacuna de Sinopharm. Poco a poco hemos ido conociendo nuevos nombres y la lista es larga y vamos a ir viendo algunos nombres que nos seguirán sorprendiendo. Pero más allá de ello es importante también analizar las implicancias legales del hecho en torno al expresidente Martín Vizcarra, a la exministra de Salud, a la exministra de Relaciones Exteriores y además al resto de los funcionarios que aparecen en esta lista. Y sobre esto vamos a hablar justamente con el abogado penalista James Rodríguez. Lo tenemos ya enlazado con nosotros. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Como siempre, un placer también conversar con usted sobre este tema, que es necesario saber lo que podría suceder en los próximos días, ¿no? De hecho, sobre Martín Vizcarra hay una indagación preliminar que ya está iniciando en la Fiscalía. También se están presentando denuncias constitucionales en el Congreso de la República. En conclusión, ¿qué es lo que podría pasar con Martín Vizcarra, pero además con los 487 funcionarios involucrados en este hecho? Bueno, digamos, de la larga lista, los 487 no son funcionarios, sino también hay médicos y equipos a cargo de la investigación que sí merecían ser vacunados, pero el resto, como funcionarios y familiares de estos, pues no. Entonces, ¿cuáles son las implicancias legales para estas personas? Bien, ante todo, el país está dándose a conocer hechos inéditos que yo recuerde casi nunca había sucedido en los últimos años frente a esta pandemia y frente a cómo las personas que dirigían nuestro país pues se han ido beneficiando, al parecer, de una forma irregular. Es por ello que la Fiscalía de la Nación ha aperturado investigación preliminar contra el señor Martín Vizcarra por los delitos de concusión y negociación incompatible, ya que existen diversas versiones y habría irregularidades en lo que es esta disposición de la toma de vacunas frente a la situación que pasaba en nuestro país, que mientras muchos médicos y muchas personas morían y siguen muriendo lamentablemente como consecuencia de este virus del COVID-19, otras personas se beneficiaban a espaldas de la población, muchas veces y muy seguro aprovechándose de su cargo y de su investidura para beneficiarse no solamente ellos, sino también sus familiares más cercanos. En consecuencia, considero de que la investigación que ha aperturado el Ministerio Público tiene razón, tiene sentido, y esta investigación va a durar 60 días aproximadamente, en donde se van a recabar una serie de versiones, de declaraciones, se va a solicitar información a la Universidad Cayetano Heredia para que dé la lista completa y los pormenores. Lo que me llama la atención es que, a pesar de que se ha aperturado una investigación preliminar, la Fiscalía de turno o la Fiscalía encargada de esta investigación no se apersona a la Universidad Cayetano Heredia a efectos de recabar toda la información en el momento de los hechos, a efectos de tratar de evitar algún tipo de encubrimiento que podría darse, por supuesto, no estoy hablando que se vaya a dar, que podría darse un canto de, digamos, de padrones o de fichas que lamentablemente ahora, con todo lo que hemos visto del señor Martín Vizcarra, que nos ha mostrado una ficha supuestamente de un estudio de laboratorio en donde él supuestamente habría participado, deja muchas dudas, porque todo el país ha visto de que no guarda congruencia con la realidad y con los hechos. Justamente sobre lo que usted menciona, señor Rodríguez, llama mucho la atención, ¿no? Primero por las indagaciones preliminares que se están iniciando, pero al parecer el hecho de recabar toda la data y todo lo que se necesita para poder alimentar esta investigación lo más pronto posible no se está dando como tal, ¿no? Y aquí empiezan los cuestionamientos respecto a ver, ¿quién es la fiscal de la Nación? La señora Zoraida Ábalos, y se conoce la estrecha relación que tiene con el señor Martín Vizcarra. ¿Cómo ve usted esto que podría de alguna manera afectar las investigaciones y podría una vez más Martín Vizcarra salvarse? Considero que no, porque
el escrutinio público está pues bastante agudo en estos momentos y sería muy lamentable de que suceda un tipo de favorecimiento de investigaciones. Lo que debe hacer la Fiscalía, a mi punto de vista, abogado penalista, es intervenir la Universidad Cayetano Heredia para recabar toda la información. Y como indica la ley, al señor Vizcarra todavía le protege el derecho del antejuicio, o sea, la protección constitucional. Es muy posible de que se aperture una investigación preliminar contra el señor Martín Vizcarra y los dignatarios quienes tienen una investidura o un antejuicio político, pero a la vez debe aperturarse a los ciudadanos que no son partícipes del gobierno ni tienen tampoco esta investidura. Entonces, como ha pasado en los actos de los jóvenes fallecidos en las protestas cuando el señor Merino no quería dejar la presidencia. En consecuencia, es muy posible de que se abra investigaciones en una fiscalía especializada para los dignatarios y en otra para las personas, ciudadanos que no han sido o no tienen función pública. Exacto. Ahora, ¿cuál sería la figura legal en el caso de la exministra de Salud, la señora Massetti, y la exministra de Relaciones Exteriores, la señora Astete? ¿Sería lo mismo que en el caso del señor Vizcarra? Aquí lo que tenemos nosotros que tener muy en consideración es que si las negociaciones que se han hecho con este laboratorio de China y el hecho de ponerse las vacunas, tanto el señor Vizcarra como sus familiares, la señora Pilar Massetti, la ministra de Relaciones Exteriores, ha influenciado en permitir no solamente el estudio clínico de las vacunas en nuestro país, sino también la posible compra posterior de estas vacunas, como se habría dado, que ya se ha dado más de 1 billón de dosis. En consecuencia, si se comprueba de que ha habido una negociación, ha habido una concusión, es decir, ha determinado en forma objetiva que le coloque las vacunas al presidente y a su gabinete para favorecer a esta empresa china, en realidad estarían en serios problemas legales, como podrían pues ser denunciados por los delitos de concusión, por los delitos de negociación incompatible, que es, en otras palabras, un aprovechamiento del cargo, ¿no? Y que lamentablemente tendrían que responder ante la justicia. Exacto. Y que la ley contemple en nuestro Código Penal en una pena de 5 a 10 años, como está estipulado en nuestra legislación penal vigente. Claro, eso que usted menciona es muy interesante y es importante analizarlo para las posibles indagaciones en torno a este hecho, ¿no? Otra cuestión grave es que la señora Massetti estuvo en el Congreso de la República, se presentó justamente cuando se le consultó sobre estos hechos, cuando recién se sabía que Martín Vizcarra se habría favorecido de la vacuna, y ella dijo, bueno, que no sabía que Vizcarra, y se sostiene con eso, con su última carta, pero se le preguntó también si ella se había vacunado y dijo que no. Ante todos los peruanos también dijo que ella no se había vacunado, y cuando el presidente Sagasti se vacunó, que sabemos esto se vio en todo el país, la señora Massetti dijo, no, yo no me voy a vacunar, voy a darle la prioridad a los profesionales de la salud, y esto fue una gran mentira, pues, ¿no? Y además mintió ante el Congreso. ¿Esto qué significa? Esto es grave. Esto es muy grave, sobre todo en el aspecto moral, en el aspecto ético, porque yo recuerdo las palabras de la señora Pilar Massetti, que afirmó en un momento determinado de que ella sería la última en vacunarse. Obviamente ya se había vacunado, y el señor Martín Vizcarra, mientras daba, digamos, discursos a todo el país afirmando cómo debíamos cuidarnos, él ya se había vacunado. Ya estaba protegido. Y su precepto de que el Perú primero, en realidad no era verdad, porque para la realidad era el primero y el país después. Exacto, totalmente. El primero, de ahí su familia, y el país al último, y esto es, ¿no? Ahora, pero con respecto a las mentiras de la señora Massetti en el Congreso, ¿qué implicancias tendría? Si lo ha hecho bajo juramento, entonces estaría inmerso posiblemente en un delito de lo que es una falsa declaración
insertar, ¿no? O sea, una declaración falseada ante una autoridad correspondiente, que son los congresistas, porque están en la función de legislar y fiscalizar, ¿no? Dentro de su función. En consecuencia, ahora el Ministerio Público, al aperturar la investigación fiscal preliminar contra estas personas, debe indagar de forma, digamos, profunda la realidad de los hechos, porque acá estamos hablando de todo un país que se siente no solamente desengañado y desmoralizado por el accionar de sus autoridades, sino que también el hecho de que muchas personas, los entiendo como seres humanos, que se hayan buscado la vacuna para salvar su vida, esto no implica el derecho de otras personas que también tenían la misma función, o sea, tenían el mismo derecho de colocarse, pero que estaban a la vez no solamente salvando su vida como médicos, como enfermeras, sino también salvando otras vidas. Entonces, la palabra de la ministra de Relaciones Exteriores, en el sentido de que no se podía dar el lujo de poder enfermarse, en realidad... Esa es una burla, ¿no? Una burla, ¿no? Una burla frente a lo que el pueblo peruano necesitaba escuchar. Bueno, así se están dando las cosas y vamos a estar al tanto de este tema que, como usted bien lo dice, va a tomar su tiempo, pero quería hacerle una última consulta antes de concluir la entrevista, ¿no? La Universidad Cayetano ha explicado a través de un comunicado respecto a este lote adicional, ¿no? De las 3.200 dosis de vacuna y que estas tenían como destino pues ser administradas voluntariamente al equipo de investigación y personal relacionado a todo este estudio, ¿no? Y eso podría ser usado pues como uno de los argumentos de estos funcionarios para poder justificarse, ¿no? Diciendo que se vacunaron porque la Cayetana Heredia se los regaló. Pero son funcionarios públicos, ¿no? Por lo tanto, no los exime de responsabilidad penal y política. Es muy cierto, no solamente a los funcionarios públicos de turno en este gobierno, sino también ahora con bastante sorpresa vemos a candidatos al Congreso de la República que se han vacunado por pretexto de que eran parte del equipo de investigación y han vacunado también a su familia. En consecuencia, ahora es el momento en que sus lideresos, sus líderes o lideresas en todo caso, venga pues a poder deslindar responsabilidades y no solamente hacer escarnio frente al gobierno, sino también a sus propios candidatos al Congreso, porque creo de que el ejemplo es lo que siempre debe primar ante todo, ¿no? Ahora, el señor Vizcarra está en campaña, no tiene intenciones de dejarlo en stand-by o de dar un paso al costado, ¿no? Y tampoco se podría retirar su candidatura, ¿no? No, por lo único que queda es exhortar al electorado a que tome en cuenta lo que está pasando y piense bien su voto. Yo pienso de que sí, tiene que reflexionar, pienso de que las acciones son los que, digamos, generan la opinión de la persona, no importan las palabras que nos puedan decir una persona, son las acciones las que la definen. Y considero de que estas acciones han sido, pues, más que evidentes frente a, digamos, la indiferencia que debe tener, digamos, que no debería tener un mandatario frente a su población. Y ahora hemos visto que hemos vivido pues engañados y que muchas personas han buscado primero sus intereses y después la ciudadanía. Pero no solamente estamos hablando de que se hayan vacunado estos funcionarios públicos y sus familiares, candidatos al Congreso, sino que se les ha negado esa vacuna para que mucha gente, muchos médicos, muchas enfermeras, muchas personas que necesitaban tener esa vacuna, se les ha negado el derecho de que se les pueda colocar. Y esta diferencia entre las personas no puede ser admitido dentro de un Estado de Derecho, porque todas las personas tenemos iguales derechos y también obligaciones. Claro, no puedo imaginar la indignación por las constantes mentiras de quienes nos representaban, pero además el dolor de la gente que ha perdido a sus familiares, que pudo haber encontrado una oportunidad, ¿no?, de vida para sus seres queridos a través de esta vacuna, pero otros se llevaron pues esta oportunidad, se la arrancaron de las manos de esta gente y se beneficiaron. Y además nos mintieron. Y además muchos de ellos se niegan todavía a decir la verdad. Lamentablemente todavía venimos escuchando
diversas versiones, a cuentagotas, de acuerdo a sus conveniencias, pero la historia los juzgará. Como vuelvo a mencionar ahora, en las votaciones, en estas elecciones, y no solamente creo que va a encontrar el rechazo de mucha población, sino también, digamos, esas acciones que han realizado frente a las espaldas de la ciudadanía, de todo un pueblo que confió en ellos, va a ser, creo, el mejor muestra de que su conducta, pues, era una conducta antiética, antimoral y que lamentablemente tiene consecuencias legales y jurídicas. Y esperemos que la justicia haga su función. Esperemos que así sea, ¿no? Si le queremos sacar el lado bueno a toda esta historia tan trágica, tan terrible y tan decepcionante, podríamos decir que qué bueno que se haya salido a la luz todo esto antes de las elecciones, ¿no? Y que el ciudadano de a pie, la población, el electorado, sepa bien por quién votar, se informe bien acerca de los candidatos, no se deje llevar por las caras bonitas, las sonrisas, las falsas promesas, sino que realmente tome en cuenta por quién va a votar, sea un voto consciente y que no volvamos a los errores del pasado, ¿no? Ojalá, sí. Y que la Fiscalía, como corresponde, haga su trabajo de forma inmediata a efectos de evitar de que se puedan encubrir o se puedan, pues, borrar las huellas de los delitos que habían cometido. Exacto, eso es básico. Gracias, doctor Rodríguez, por estar con nosotros. Ha sido muy interesante conversar con usted. Muy buenos días. Que tenga buen día.